Hablemos de igualdad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro foro feminista, Inteligencia Artificial y de Género. ¡Bienvenidas! En los últimos años, plataformas de videojuegos como Roblox, Fortnite y Minecraft han pasado de ser simples espacios de entretenimiento a convertirse en puntos clave para la expresión de los desacuerdos sociales y políticos, especialmente entre las niñas y adolescentes de la generación alfa. Jóvenes alrededor del mundo han recreado manifestaciones políticas e incluso organizado eventos para manifestar sus preocupaciones y expresar la sororidad y preocupación con temas como el activismo climático, los feminismos y la justicia racial, temas que no solo les preocupan, sino que les afectan. Hoy en día, las mujeres hemos aprovechado las plataformas digitales para crear resistencias desde el activismo digital. Resistencias como la inteligencia artificial feminista, que cobra relevancia como una forma de desafiar los modelos tradicionales y que perpetúan desigualdades y discriminaciones. Desde una perspectiva centrada en las mujeres y las comunidades, buscamos transformar la forma en que se diseñan y aplican las tecnologías. Por eso nos emociona presentarles el foro Feminista. Inteligencia Artificial Feminista, un espacio dedicado a explorar estrategias innovadoras y colaborativas que impulsen la agenda de igualdad de género en el ámbito de la inteligencia artificial. El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, a través de su línea estratégica Yeminia, tiene un compromiso claro: promover nuevos modelos de inteligencia artificial desde la investigación, el desarrollo de capacidades y la innovación. Este enfoque no solo visibiliza a las mujeres y las niñas en la tecnología, sino que también promueve su acceso y participación activa en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En este foro, destacadas voces de diversos sectores compartirán su experiencia y conocimiento. Abordaremos la idea de construir otras tecnologías que reflejen nuestras aspiraciones de igualdad de género, inclusión y justicia social. Porque las gafas violetas solo cambiaron de modelo. ¿Los futuros serán feministas o no serán? Hoy las invitamos a ser parte de este movimiento transformador. Feminista, más que un movimiento, es una oportunidad para cuestionar, aprender y construir juntas un futuro donde la tecnología sea una herramienta de igualdad y justicia. El cambio comienza aquí, con ustedes. ¡Bienvenidas! Acabo de tener el honor de declarar formalmente inaugurado el Foro Feminista, Inteligencia Artificial y Género, que forma parte de una línea estratégica de trabajo que se ha propuesto el Instituto Estatal de las Mujeres, a la que hemos llamado Operación Yeminia, y que busca abrir cada vez más espacios para las mujeres en todo el ámbito de las tecnologías, las ciencias de la información, la ingeniería, por muy diversas razones. Cuidar toda la parte de las violencias que se pueden generar desde ese ámbito y de las que desafortunadamente ya estamos viendo algunos ejemplos y que nuevamente nos ponen a las mujeres como víctimas de esta circunstancia, pero sobre todo para que el lenguaje de la inteligencia artificial, y no me refiero solo a, por supuesto, utilizar el lenguaje incluyente, nombrándonos a las mujeres, sino también la data a través de la que se nutre la inteligencia artificial y de la que podemos gozar para construir a partir de información seria, por ejemplo, políticas públicas, esté impregnada de todas las mujeres. Es decir, que no nos ocurra lo que ha venido ocurriendo con la historia, donde somos invisibilizadas, sino que desde la inteligencia artificial tengamos la presencia que tenemos en el mundo real.
Pues continuamos, amigas, amigos, en este foro feminista de inteligencia artificial y género. ¿Y por qué es importante un foro así? Ya le vamos a platicar con nuestra invitada. Recientemente acaba de terminar su ponencia y le presento con mucho gusto a la doctora Paola Ricaurte, que tuvo toda la información de este tema importante. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué crees que un foro sobre feminismo en la inteligencia artificial se hace tan importante en nuestros días? Cuéntanos, doctora. Bueno, yo creo que justamente por lo que estamos viviendo hoy, hemos tenido pues mucha evidencia en estos últimos días de cómo la tecnología puede apoyar modelos de mundo y sociedades más autoritarias, más excluyentes, pues sin considerar los derechos humanos de las personas. Entonces, nosotras pensamos que los feminismos son esos lentes que necesitamos para el desarrollo tecnológico. Claro. Pensamos que las tecnologías deben ser feministas y en particular la inteligencia artificial debe ser feminista, porque de lo contrario la inteligencia artificial que tenemos hoy es una inteligencia artificial que está reproduciendo las desigualdades a nivel global entre los países, pero también las desigualdades sociales al interior de cada conjunto social. Y era justo la siguiente pregunta, Paula, ¿por qué consideramos o consideras que estas inteligencias artificiales están perpetrando estas desigualdades de género, por ejemplo, o estas desigualdades sistémicas? ¿Por qué lo pensamos así? Cuéntanos. Sí, en primer lugar habría que pensar que las tecnologías responden a los contextos sociales. Claro. Las tecnologías emergen de ciertos contextos y están diseñadas para ciertos propósitos. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, lo que trato de hacer es pensar que estas desigualdades las tenemos que mirar en distintas capas. Hay desigualdades a nivel de la gobernanza, la inteligencia artificial. Nuestros países, por ejemplo, no están representados, pero también hay desigualdades en los ecosistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una industria sumamente concentrada, donde la riqueza, el conocimiento, los datos, la infraestructura está concentrado en muy pocas manos y las personas no reciben los beneficios de estas tecnologías, sino que solamente unas pocas personas concentran todos los recursos y todos los beneficios. Y a nivel social, estos sistemas cuando se diseñan sin pensar y sin considerar y sin la participación de las personas diversas, de las personas que no están dentro de este ecosistema de la industria. Y por lo tanto, cuando estos sistemas se ponen a funcionar en el mundo, reproducen también esos daños y esas asimetrías históricas, sociales, económicas, laborales, etc. Creo que hay un gran trabajo que nos queda por hacer para lograr que el uso de estas inteligencias artificiales estén a favor de todas y de todos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué de todo? Yo sé que es mucho lo que hay que hacer y sé que tenemos pocos minutos de entrevista, pero algunas pinceladas, doctora Paula, que nos ayuden a entender cuál es el trabajo que nos espera para que esta inteligencia artificial sea incluyente. Bueno, yo creo que hay trabajo igual en todas las capas. Hay muchos actores, personas involucradas en estos ecosistemas. Pienso que necesitamos políticas públicas de innovación feminista, ¿no? Claro. Que necesitamos recursos dirigidos precisamente a desarrollo de tecnologías centradas en los derechos humanos, centradas en el bien común. Necesitamos también una política que impulse que las mujeres, las niñas, las personas que se encuentran marginalizadas históricamente puedan participar directamente en el desarrollo tecnológico, no solamente como usuarias. Necesitamos que el desarrollo tecnológico sea más democrático, que esté al alcance de todas las personas, que podamos ser capaces de que todos los talentos que tenemos se pongan al servicio de construir, de producir conocimiento y que no solamente unas pocas personas puedan tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, y creo que también en el uso, las personas, la sociedad como tal, tiene que tener mayor conciencia de cómo estos sistemas pueden reproducir esas desigualdades históricas. Es decir, que no estamos hablando de tecnología, sino que estamos hablando, yo insisto mucho, de modelos de mundo que
se operan o se materializan a través de ciertas tecnologías que reproducen las desigualdades. Claro. ¿Cómo debemos ver el futuro hacia esta inteligencia artificial? Siento que de pronto también hay mucho temor porque escuchamos muchísimo, nos dejamos llevar por lo que vemos en redes sociales que nos llegan y tenemos miedo de que se use mal esta inteligencia artificial. Pero ¿cuál es la visión que debemos de tener hacia ese futuro, Paula? Bueno, yo creo que, por supuesto, hay miedos legítimos. Es decir, si pensamos que esta industria es una industria altamente concentrada y que está diseñada para reproducir estas desigualdades, pues justamente lo que hay que hacer es considerar que entonces nosotras tenemos la capacidad, pero también el derecho de participar en el desarrollo de una sociedad donde las tecnologías sean más dignas y justas para todas. Claro. Entonces, pienso que la manera en que debemos pensar y actuar es en buscar el desarrollo de capacidades de tal forma que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades y que también cuando se desarrollen tecnologías se desarrollen pensando en esas necesidades puntuales de las distintas comunidades diversas, de los distintos contextos diversos y sobre todo pensando en estas desigualdades sistémicas, históricas que acarreamos. Entonces, pienso que la tecnología puede ser otra. Hay otras tecnologías diseñadas, pensadas desde otros lugares y creo que esa debe ser la apuesta nuestra como sociedad. Claro, pararnos frente a ello con una visión más positiva, enfrentar esos miedos con trabajo, con investigación, como lo están haciendo. Sí, con acciones, exactamente, con políticas, con regulaciones, con dinero para innovación desde nuestros lugares. ¿Cómo te gustaría, doctora Paula, despedir esta charla en este momento? Y gracias por estar presente con nosotros en el programa. Me gustaría despedir esta charla solamente recordando que las mujeres somos agentes de innovación, que somos agentes de transformación y que tenemos que recuperar ese derecho y ese lugar como productoras de conocimiento. Continuamos. Nos interesa mirar los fenómenos en las redes sociales, pero también en sus relaciones en las calles, ¿no? En la vida misma y en los medios. Y vimos ahí que, por ejemplo, en Twitter, Facebook o YouTube hay diferencias también. En YouTube y Twitter, como podrán ver, la audiencia puede seguirnos y espero que todos accedan al estudio para analizarlo y comentarlo, pero vimos que la pauta en Facebook es mucho más con la voz de las mujeres. Amigos, amigas de Hablemos de Igualdad, continuamos en este importante foro donde se discute, se habla, se propone cómo utilizar la inteligencia artificial de una manera más inclusiva, más equitativa o de plano inclusiva. Voy a presentarles a nuestra siguiente invitada, justo acaba de terminar su ponencia, su conferencia. Tengo a mi lado a la doctora Mariel Sasso, también experta en estos temas de igualdad de género, de inteligencia artificial. Gracias, Mariel, bienvenida. Muchas gracias, Claudia, un honor estar aquí, un honor estar en ese foro y también una alegría, ¿no?, que se haya promovido. ¿Cómo podemos, Mariel, desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sí convengan, que sí de verdad sea una inteligencia y sea pues más inclusiva? ¿Cuál es la propuesta? Sé que hay mucho trabajo por delante, pero bueno, vamos dando estos puntos. Pues sí, justo ahí en la ponencia, ¿no?, sí, hablábamos que no es un término un poco engañoso, ¿no? Porque no es ni inteligencia ni feminista. Claro. Es un término que abarca demasiadas cosas, ¿no? Para el sentido común en la práctica
se refiere a varios tipos de sistema, incluso otras cosas. Pero entonces por eso es compleja, ¿no?, la respuesta a esa pregunta. Pero nuestro esfuerzo a partir de este proyecto que se llamó Incubando Inteligencia Artificial Feminista fue, bueno, primero pensar un poco sobre eso, ¿no?, y esas mismas preguntas hacernos y seguimos haciéndonos junto con esas más de 80 mujeres y disidencias sexuales que hacen parte de la red. Pero lo fundamental para nosotros parece es pensar desde un enfoque de derechos humanos, desde el principio, desde el diseño, desde cuando uno piensa necesitamos o no desarrollar esa herramienta y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, incluir la perspectiva de derechos humanos desde el principio. ¿Cómo fue el trabajo en este proyecto que me comentabas antes de entrar al aire que terminó, pero que claro que se seguirá apostando por continuarlo? ¿Cuál fue el marco de trabajo? ¿Qué se descubrió? Cuéntanos. Claro, es interesante, ¿no? Esa red surge justo a partir de un proyecto que fue financiado por el IDRC de Canadá, ¿no? Sí. Que financió en 3 regiones del sur global que se desarrollara este tipo de tecnología a partir de la mano de las mentes de mujeres, ¿no? Justo porque es una perspectiva, un punto de vista que falta, ¿no? En las tecnologías en general, ¿no? Y entonces, a lo largo de 3 años, tratamos de ir ubicando personas que estaban trabajando en esas áreas, dedicándose no solo académicas, activistas, artistas, también pensadoras de distintas áreas, y logramos reunir más de 80, ¿no? Personas. Y el proyecto terminó como ya estaba previsto, era un proyecto con duración definida, 3 años. ¿Sí? Pero lo muy interesante es que justo esa red se hizo y está y existe y se mantiene, ¿no? Y podemos checar todos los datos. Compartían también en la conferencia de esta mañana pues el QR para entrar. Yo le pediré más adelante a producción que lo ponga en pantalla. Es la red FAIR de América Latina y el Caribe. Sí. Y ahí podemos encontrar los marcos de referencia, la investigación, los datos que se arrojó. Exatamente. El proyecto se llamaba Incubando Inteligencia Artificial Feminista y la red es, ya nosotras acá, ya pasamos a llamarla de Red de Investigación Feminista en Inteligencia Artificial, porque así vimos, ¿no?, que era lo que estaba pasando. Todo fue como ocurriendo, ¿no?, la potencia que hay en América Latina. Y bueno, incluimos el Caribe, pero desafortunadamente poco, ¿no? Compartimos ahí con gente de ahí. Eso sería algo para suplantar en una próxima fase o cuando logremos un próximo financiamiento. O bueno, en políticas públicas para el área, ¿no? Pero justamente el potencial, no solo la creatividad, ¿no?, de nosotras en la región, como también esta potencia de esta colaboración entre esas personas que aunque el proyecto termine, ya está, ¿no? Ya está y hay que aprovechar. Ahora, Mariel, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el principal riesgo o los principales riesgos si no tomamos acciones, si no traemos a la agenda pública el usar la inteligencia artificial de una manera no solamente inteligente, también inclusiva, que no siga reproduciendo los principales errores sistémicos que hemos arrastrado por generaciones y generaciones? Si no lo hacemos, ¿cuál sería el panorama? Sí. Bueno, eso es, como decíamos, no es neutral, ¿no? Claro. Las tecnologías no son neutrales, la inteligencia artificial tampoco, pero los daños son muchos, ¿no?, en muchas capas posibles, y eso que ahí ni hablamos, ¿no?, en la conferencia de otro nivel de daño que es ya en la tierra, en la ecología, en los territorios, ¿no? Entonces, puede servir para agrandar esas brechas, ¿no? Si simplemente dejamos que pase sin reflexionar, sin pensar marcos legales que protejan a la gente, si dejamos las decisiones en las manos sobre cuáles son los límites en las manos de las megacorporaciones. Las megacorporaciones no están interesadas en nuestro bienestar, en la disminución de las desigualdades. Qué fuerte. Están interesadas en ganar dinero, ¿no? Qué fuerte, pero es real. Entonces eso, tenemos que tomar las riendas de eso, ¿no? Como sociedad, como gobiernos también.
poner ahí nuestras reglas, nuestros límites en marcos legales y por otro lado invertir en políticas públicas que permitan que la gente de acá, sobre todo las minorías, pero no solo, ¿no? Que nosotros podamos posicionarnos como desarrolladoras y desarrolladores y no solo consumidores, ¿no? De lo que hacen o en Estados Unidos o en China. No seamos usuarios pasivos, participemos. ¿Te gustaría, doctora Mariel, agregar algo más para cerrar la charla? Bueno, ¿qué podría agregar? Eso, ¿no? Que es un esfuerzo. Hay que estar atentos y también como este es un programa, ¿no? Que mucha gente va a estar asistiendo. Como decía aquí una compañera que dijo, casi que no vengo porque eso trata de cosas de tecnología y yo soy muy poco digital. Sí, claro. Claro, asusta un poco, pero sí, realmente es un tema que nos toca a todos y que atraviesa nuestra vida, ¿no? Sí o sí, ¿no? Aunque no estemos atentos. Entonces es importante saber de qué va, saber por qué es peligroso, ¿no? Exacto. Y por lo menos ahí hacer un esfuerzo por difundir, ¿no? esta información. Doctora Mariel Sasso, muchas gracias. Muchas gracias, un honor. Gracias, un honor para mí entrevistarte. Muchas gracias. Continuamos. Hay mucho más que compartir. Inteligencia artificial, bueno, eso sí lo creo. Continuamos. Yo voy a hablar de aquí mismo. Frente a todo este escenario, ¿no? A como dicen ustedes acá, frente a este despapalle, ¿qué podemos hacer, no? En fin, estamos aquí para pensar juntas, ¿no? Pero ahí nos juntamos, ¿no? Yo tuve el honor también de ser invitada a colaborar con ese proyecto y aprendí un montón, porque no venía de esa área, no sabía de esos temas, pero entonces estuvimos en los últimos 3 años, hasta el año pasado, ¿no? Gestionando ese esfuerzo aquí en la región de incentivar el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y con perspectivas feministas, incorporando derechos humanos, como decía Paola, ¿no? Y también aprendiendo mucho y construyendo y reuniendo gente en este proceso. La pregunta entonces era cómo podemos desarrollar sistemas de IA que no reproduzcan la desigualdad, ¿no? Decíamos, la propuesta del proyecto era ir más allá de detectar sesgos o posibles daños y decir, ¿qué podemos hacer en contra de eso, ¿no? Más que decir, mira, eso está mal. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí el esfuerzo fue, y también aprendiendo durante el proceso, como decía Paola, tratar de incidir en distintas capas, ¿no? En muchas capas que están involucradas en este proceso. No es algo sencillo, ¿no? Pero un esfuerzo para tratar de involucrar comunidades, incidir también en la creación, planteamiento de marcos, metodologías, ¿no? No solo desarrollar software o algoritmos, ¿no? Pero pensar en todas esas capas del proceso, ¿no? Y de ahí, entonces, fue un proyecto, siguiente, por favor, que el primer objetivo era, en fin, invertir, financiar proyectos de desarrollo que desde el diseño incorporaran esa visión, ¿no? Y perspectivas de derechos humanos. Y paralelamente fortalecer una red, ¿no? En la región. Eso se dio en 3 regiones del mundo paralelamente. Hay que decir, aquí podemos decir que la nuestra fue un gran éxito y también descubrimos y fuimos reuniendo mucha gente, muchas investigadoras, activistas, ¿no? Artistas también. No nos restringimos a academia ni a técnicas. Y a la siguiente, por favor. Y estos eran los objetivos iniciales, ¿no? Producir eso, para revertir eso de que seamos meras usuarias y meros usuarios desde el sur global, ¿no? Poder crear las producciones para producir y desarrollar ya desde acá, ¿no? Primero con investigación, después ya profundizando, ¿no? Fomentar ese abordaje multidisciplinario, ¿no? Que fue una marca del proyecto, ya explicaré un poquito más cómo funcionó. Y incubar y expandir esta red, ¿no? Que realmente fue una red que se conformó a partir de este proyecto,
pero que va más allá, ¿no? El proyecto ya terminó, el financiamiento terminó, pero la red existe y tiene un potencial inmenso, e incluso es por eso que estamos aquí ahora, como decía Paola, Clarissa también es parte de la red, ¿no? Y genera ese tipo de sinergias. La siguiente, por favor. Regresamos. Continuamos. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, quién tiene acceso a tus datos personales de tus cuentas de redes sociales? Parte del problema justamente con el caso Cambridge Analytica fue que al tener acceso a ciertas cuentas de internet, algunas bases de datos, por ejemplo de redes sociales, no solo se accedía a esa persona, sino a todos sus contactos. ¿Esto por qué es importante en materia electoral? Bueno, porque en base a las tecnologías del Big Data y de la minería de datos, se puede conseguir especificar concretamente los mensajes políticos y saber a quién deben de llegar. Esto es, el mensaje que te puede llegar a ti puede ser muy distinto del que le llega a tu vecino o a tu vecina. ¿Por qué razón? Porque se está segmentando en base a tus gustos, a tus intereses, a lo que tú compartes en redes. Continuamos con estas charlas que nos invitan a ser no solamente estos usuarios, usuarias de inteligencia artificial, a saber hacerlo y hacerlo con dignidad y hacerlo pues para el bien de todas y todos los involucrados. Le presento a nuestro siguiente invitado que también ha presentado su ponencia en este importante foro sobre feminismo e inteligencia artificial y es el doctor Luis Octavio Vado con el tema de gerontocracia en la inteligencia artificial. Octavio, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Claudia, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Qué debo entender por inteligencia artificial? A las personas adultas mayores y a quienes vamos para allá en un ratito, se está haciendo más complicado adaptarnos a estas tecnologías. Entonces, dinos el ABC de la inteligencia artificial. Creo que la manera más fácil es a partir de un ejemplo. Supongamos que tenemos nuestra computadora y queremos escribir una carta o queremos escribir un documento. Entramos al programa, normalmente usamos Word, empezamos a escribir y de repente nos equivocamos con una palabra. Y entonces el propio programa nos corrige, pero nos hace la sugerencia y nos dice, esta no es la palabra no va con C, va con S, por ejemplo. Ese es un procesador de textos al que estamos acostumbrados. La diferencia con la inteligencia artificial es que si nosotros entramos a la inteligencia artificial, nosotros no vamos a ponernos a redactar la carta, sino que le vamos a decir a la inteligencia artificial, redáctame una carta donde salude a mi prima porque su hija acaba de tener un bebé. Wow. Y entonces lo que va a hacer la inteligencia artificial es, te redacta la carta, ya no te sugiere el cambio de una palabra, sino que te redacta la carta. Eso es la inteligencia artificial, la capacidad de crear documentos, imágenes, audios con una simple instrucción. ¿Qué tan confiable puede ser esto? Porque también a esos temores nos enfrentamos cuando no hemos nacido en esta era tecnológica, cuando venimos de los 50, de los 60, me refiero al siglo pasado. Claro. Entonces, ¿es tan confiable esto y cómo puedo entenderla para usarla a mi favor? Yo creo que primero tendríamos que tomar en cuenta que todas y todos quienes ya tenemos un teléfono inteligente, tenemos una inteligencia artificial. Wow, claro. Tenemos Meta, por ejemplo, en WhatsApp, lo tenemos en Facebook, si tenemos Twitter, tenemos Work, si manejamos otros programas tenemos Copilot, o sea, ya estamos llenos de inteligencias artificiales. Voy a poner otro ejemplo. Cuando nosotros entramos a una página, por ejemplo, de una empresa, no sé, para pedir una pizza, y nos empieza a preguntar y nos dice, nos da un menú de opciones y nos dice, por favor, ponme número 1, ponme número 2, ponme número 3, ahí estamos ya interactuando con una inteligencia artificial. Lo que quiero decir, Claudia, auditorio, es que muy probablemente todas y todos ya hayamos interactuado con una inteligencia artificial. Claro. Ahora, lo que yo diría es que, a ver, la inteligencia artificial funciona a partir de predicciones. ¿Qué es lo que hace? Vamos a poner el ejemplo de la carta que le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que redacte. Pues lo que va a hacer es tomar información de las bases de datos, cómo normalmente se escriben esas cartas, por ejemplo, en México, cuál es el uso que le hacemos al español y nos va a hacer una propuesta. ¿Esto lo vuelve infalible? No.
simplemente la vuelve más exacta estadísticamente. Eso quiere decir, respondiendo a tu pregunta, que siempre la inteligencia artificial, por lo menos en el momento en que nos encontramos, requiere una supervisión humana. Claro, esta inteligencia artificial debe estar supeditada y supervisada por esta inteligencia humana, quien además es quien la ha creado, ¿no? Entonces, desde ahí enfrentarnos con este poder que tenemos. Pero, ¿a qué se refiere, Octavio, la gerontocracia y la inteligencia artificial, que es tu tema en este foro? Cuéntanos. Teníamos que pensarlo en dos sentidos. Primera, en cuanto a quienes controlan las empresas que desarrollan las inteligencias artificiales. Y en un segundo lugar, la relación entre las personas adultas mayores y la inteligencia artificial. Una relación que a mí me parece se tiene que fundamentar en una regla principal, que es el respeto a los derechos fundamentales. La inteligencia artificial no debe de servir para engañar a la gente, la inteligencia artificial no debe servir para sustituir la voluntad de las personas y la inteligencia artificial tampoco debe de servir para hacer un lado a las personas, sino para facilitarnos un mejor nivel de vida. Esa me parece es la idea central. Eso quiere decir que lo tenemos que adecuar según nuestros distintos contextos de envejecimiento, lo cual implica desde luego un ejercicio, sí para quienes programan las inteligencias artificiales, pero también para quienes las ponen al acceso público. Claro, ¿cómo ves el panorama de las personas adultas mayores frente a inteligencia artificial? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Y ya con esto despedimos esta breve charla. Es una espléndida pregunta porque, a ver, voy a citar un caso. Por favor. No tenemos estadísticas que nos digan qué tanto las personas adultas mayores usan la inteligencia artificial, pero sí tenemos estadísticas acerca del uso del Internet, que digamos sería lo más cercano. Diríamos que arriba de los 55 años de edad, yo sé que la edad mayor empieza a los 60, pero arriba de los 55, cerca del 48% de las personas no usan Internet. A mí eso me habla de que entonces cerca de más de la mitad de las personas adultas mayores en México no usan tampoco la inteligencia artificial. Lo primero es una alfabetización digital y esa es responsabilidad de las instituciones. Tienes que irte ya a tu ponencia y ha sido un gustazo, Octavio, conocerte y conocer más a través de inteligencia artificial y gerontocracia. Te lo agradezco a ti y a tu auditorio. Está bien dicho. Hasta pronto. Continuamos. Y bueno, doctor Luis Octavio Vado, con toda su experiencia, quisiera que nos explicara y nos señalara cuál consideras que debe ser el rol de la inteligencia artificial en la sociedad, en su conjunto. Por favor. Muchas gracias, buenos días. Miriam, muchísimas gracias por la amable invitación para estar con ustedes. A ver, doctora, creo que usted lo contextualizaba muy bien. Ya todas y todos tenemos la inteligencia artificial en nuestro teléfono, ¿no? Tenemos metas y utilizamos WhatsApp o utilizamos Messenger. Incluso quien piense que no ha interactuado con la inteligencia artificial seguramente lo ha hecho, ¿no? En algunas de estas páginas donde a veces pedimos una pizza y de repente se despliega el menú y te dice, te voy a dar una serie de opciones, tú escoge 1, 2 o 3 y nos va guiando. Y bueno, es una forma a lo mejor un poco primitiva, pero ya es una forma de contacto que tenemos con la inteligencia artificial. Hace unos momentos me preguntaban en una entrevista acerca de cómo tratar de tenerlo más claro. Y a mí me parece que un ejemplo pudiera ayudarnos, ¿no? Nosotros entramos a nuestra computadora para hacer una carta en Word, un escrito, un documento, y empezamos a escribir y nos equivocamos. La máquina te lo marca, ¿no? Y te dice, esta palabra no va con C, va con S, por poner un ejemplo. Pero la decisión es nuestra. Y nosotros estamos haciendo la carta. O si, por ejemplo, entramos a un buscador y le decimos, no sé, muéstrame un machote, un ejercicio de un contrato de arrendamiento. Y ahí nos muestra el machote del contrato de arrendamiento. Pero la inteligencia artificial lo que va a hacer es algo distinto. Yo le puedo decir, escríbeme una carta dirigida a tal persona donde le estoy proponiendo que le rento un consultorio y de una vez ya hazme la propuesta de contrato. Lo que vamos a obtener entonces es una propuesta de documento. Claro, yo lo estoy poniendo de forma muy sencilla, pero quiero que nos fijemos la diferencia. Cuando yo entro al casillero en Google o en cualquiera de los buscadores y le digo con modelo de contrato de arrendamiento, es muy distinto a cuando yo entro a una inteligencia artificial y escribo lo que se conoce como prompt, donde le estoy diciendo, quiero que me hagas una propuesta de contrato de arrendamiento tomando en cuenta el Código Civil de Nuevo León de un local que se encuentra en tal lado por tantos metros con una renta de tanto. Y pum, lo que te va a hacer ya no es proponerte simplemente un modelo que alguien hizo, sino elaborarte un modelo se esperaría adecuado a lo que tú estás presentando. Ahora, aquí tenemos un elemento que es muy importante tener claro.
La inteligencia artificial funciona en base a las bases de datos a las que tiene acceso y hace, digamos, una especie de predicción estadística. Esto quiere decir que no es exacta y que puede tener en ocasiones lo que se conoce como alucinaciones. Permítame ponerme de ejemplo. Le pregunté a Meta hace un par de meses quién es Luis Octavio Vado Grajales. Y la respuesta de Meta me sorprendió. Primero, resulta que mi mamá me tuvo al 1 año y medio de nacida. Resulta que ya me morí. Noticia que no es falsa, es un poco adelantada, pero no es falsa. En tercer lugar, que escribí El laberinto de la soledad y fui un poeta muy laureado. Entonces, cuando yo vi eso, dije, qué vida tan interesante, me hubiera gustado vivirla. Evidentemente había un error, eso es lo que conocemos comúnmente como alucinación. Ahora, cuando uno está jugando con la inteligencia artificial, que era lo que yo estaba haciendo a final de cuentas, puede ser hasta divertido. Pero pensémoslo en una actividad profesional. Hace rato que leían amablemente mi currículum, el postdoctorado que hago en la Universidad de Salamanca, mi tema fue inteligencia artificial y derechos procesales de personas adultas mayores. ¿Se imaginan en un juicio donde el juez, la jueza o quien esté trabajando el asunto le pregunta a una inteligencia artificial sobre cierta información para llevarla al juicio y la inteligencia artificial le dé mala información? Porque es una inteligencia artificial generalista y no especializada en el campo jurídico y con base en eso se decide. Desde luego, y lo peor de todo es que esto ya está sucediendo. Ha habido casos en Colombia, casos en Estados Unidos, donde esto se está presentando. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y regreso entonces a la pregunta. Que el contexto de la utilización de la inteligencia artificial es importantísimo. No es lo mismo que nos estemos divirtiendo con la inteligencia artificial y le digo, por ejemplo, toma una foto mía e imagíname cuando tenga 80 años. Ay, qué chistoso me veo, ya me salió cabello. No, sino que cuando estamos trabajando en otros contextos, desde luego el académico, ¿no? Que sabemos que es un tema que mucho nos preocupa ahora, pero a mí me preocupa particularmente el sector de la impartición de justicia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de grupos vulnerables, el impacto que puede haber ahí por varias razones. Primera, y bueno, creo que la doctora lo explicaba con mucha claridad, el tema de las bases de datos con las que se trabajan. Cuando estas bases de datos tengan sesgos, cuando estas bases de datos no estén actualizados, cuando estas bases de datos mantengan estereotipos, cuando estas bases de datos haya una mala representación de los grupos sociales, por ejemplo, el grupo social de las personas adultas mayores, ¿no? Ha habido casos en algunos países, Países Bajos, si la memoria no me falla, donde, por ejemplo, programas muy interesantes para predecir quién va a dejar de pagar impuestos. ¿Y saben quiénes salían que iban a dejar de pagar impuestos? Los pobres. ¿Eso no es estar repitiendo un estereotipo? O, por ejemplo, programas de inteligencia artificial para la identificación de rostros. Oigan, qué interesante, lo vamos a manejar aquí porque tiene que ver con la protección de las personas y demás, que presenta bastantes dilemas éticos. Regresamos. Continuamos. Nos presentan ahora este futuro como un futuro inevitable, como algo que va a pasar sí o sí. Sin embargo, pues la buena noticia para todos es que la mayoría de estos sistemas todavía no están o desarrollados o no están siendo implementados. Entonces, todavía esta realidad es un futuro que está por venir. Entonces, yo creo que estamos en un momento coyuntural donde no todo lo tenemos que decidir si queremos o no adoptar esta tecnología, sino como con qué finalidades, pero sobre todo con qué modelo de desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que en este momento tenemos una gran oportunidad para definir en conjunto cuál es el futuro que queremos. Continuamos con más charlas importantes que ustedes, nosotras y yo debemos saber sobre inteligencia artificial para proponer y lograr y usarla a nuestro favor, que sea una inteligencia artificial de verdad más inclusiva. Y me encuentro ahora con la doctora Sofía Trejo Abad, acaba de terminar su participación en una mesa redonda muy interesante, y de todo lo que platicaron, que ya les presentaremos en el programa algunos segmentos, yo quiero
quiero preguntarte específicamente, Sofía, y agradecerte que estés aquí. ¿Cuáles son los retos que nos plantea el uso de la IA de acuerdo a la perspectiva de género? Sí, bueno, muchas gracias. A ti. Pues yo creo que hay diferentes aspectos que es importante entender. Entonces, yo creo que la primera cosa que me gustaría resaltar es que, hay muchas formas de hacer inteligencia artificial, no hay solo una técnica, pero actualmente estamos usando técnicas que en general usan datos como la realidad que van a intentar reproducir. Entonces, estos datos con los que se crean estos sistemas se llaman datos de entrenamiento. Bien. Y entonces, pues imaginemos que con base en estos datos, los sistemas encuentran patrones y relaciones y eso lo usan para hacer algún tipo de predicción. Y si nos pones un ejemplo que se te ocurre acá, a ver, ejemplo de esto que me dices, yo le doy la orden, digamos, a inteligencia artificial, a ver, pon un ejemplo. Pues a mí como me gusta, porque siento que siempre está bien hablar de gatitos, es, por ejemplo, si quisiéramos hacer un sistema que nos ayudara a distinguir imágenes de gatos y de no gatos. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar un montón de imágenes. Primero tendríamos que agarrar ciertas imágenes que digan gato, 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 que estén etiquetadas con eso para que aprenda a distinguir gato. Y después también tendríamos que tomar imágenes de cosas que no sean gato y decirle esto no es un gato, esto no es un gato, esto no es un gato. Entonces, agarramos todas estas imágenes, se las metemos y lo que no entendemos bien, y por eso les dicen muchas veces cajas negras a este tipo de sistemas, es como cuál es la lógica que siguen para hacer cada predicción. Pero lo que sí sabemos es si sabe bien predecir o no si algo es un gato. Entonces, lo que pasa es que en esos datos con los que creamos el sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, si no incluimos gatos Sphinx, de los que no tienen pelo, pues evidentemente el sistema no va a saber que esto es un gato. Exacto. Entonces, esto quiere decir que en general, con las técnicas que estamos usando, lo que pasa es que, por ejemplo, si hay poblaciones que están poco representadas o que difieren mucho, como en el caso del gato Sphinx, de los otros tipos de gato, por ejemplo, entonces los sistemas no lo saben predecir. Entonces, el problema que tenemos ahí es que lo que en realidad está pasando es que los sistemas tienen la capacidad tanto de reproducir como de ampliar pues cualquier patrón histórico. Entonces, por ejemplo, algo que se ha visto, y esto para dar un ejemplo que se vio en un sistema en el mundo real, es que lo entrenaron, por ejemplo, con los datos históricos de una compañía de tecnología y lo que querían hacer era predecir si alguien o qué personas eran las mejores para un puesto determinado. Entonces, pues los datos que tenían era quién había contratado la compañía, también tal vez empezaban a ver a quién le va bien, cosas que tú quisieras tener, ¿no? Como los perfiles que tú consideras que serían los mejores. Pero históricamente esta compañía de tecnología había contratado a más hombres que a mujeres. Entonces lo que aprendió el sistema era que lo que querías en realidad era contratar hombres. ¡Qué peligroso! Sí. Ahora, algo que me parece todavía más interesante de este caso es que intentaron siempre se habla de quitar los problemas como por ejemplo de sesgos. O sea, esto es que como a quién está dándole preferencia o a quién está discriminando. Y entonces muchas veces se piensa que esto es algo que se va a poder hacer. Entonces, que va a haber alguna manera en la que vamos a poder arreglar estos sistemas para que ya haya equidad, por ejemplo. Entonces, a mí ese ejemplo me gusta mucho porque lo hicieron y lo intentaron con muchísimas alternativas. Intentaron, de verdad, creo que hicieron como 500 veces el sistema otra vez y otra vez, y lo que se dieron cuenta es que en realidad, como la forma en la que el sistema evaluaba a los candidatos era a través de tu CV, pues los hombres y las mujeres escriben distinto. Tenemos formas diferentes de expresarnos. Usamos términos distintos de formas diferentes. Entonces ellos nunca lograron quitar el sesgo de género porque era algo que el sistema aprendió a reconocer a través del lenguaje mismo. Entonces también luego hay que tener como mucho cuidado porque pensamos que si solo, por ejemplo, ponemos hombres y mujeres, como en este caso de los gatitos, de ponemos todos los tipos de personas si queremos y que tal vez eso fuera suficiente, pues resulta que a veces que no es suficiente, que aprenden a reconocer patrones de otras formas y cada vez más complejas porque pueden entender muchas más cosas. Entonces, pues en el sentido en el que es muy importante tener en cuenta la perspectiva de género, es que históricamente, pues ya sabemos que hay un problema de discriminación,
pero esta discriminación histórica también se ve reflejada en los datos. Por ejemplo, mujeres que no tienen acceso a cuentas bancarias, mujeres que no tienen acceso a determinados servicios, pues entonces, por ejemplo, si quisiéramos decir quién es sujeto de crédito, si las mujeres históricamente no han sido sujetas de crédito, no hay esta información de que van a ser buenas sujetas de crédito, ¿no? Entonces, pensar en que queremos entrenar sistemas a veces que reflejen, nos gustaría una realidad, ¿no? Hay que cambiar toda esta realidad. Exacto. Ahora sí que la realidad histórica. Sofía, tengo que despedir este segmentito de charla y si nos compartes alguna red social tuya para que gente interesada en esto que estás diciendo, porque es un tema fuerte y muy amplio, te puedan encontrar. Híjole, no tengo. No tienes. Solo estoy en LinkedIn. Bueno, está bien. ¿Cómo despides la charla? Bien breve, doctora. ¿Perdón? ¿Cómo despides esta charla de una manera breve, doctora? Pues nada, agradecer enormemente el interés y el espacio para hablar de estos temas. Sí. Muchas gracias. Nada. Continuamos. Quisiera dirigirme a mis compañeros panelistas y que esta primera pregunta, que consta de al menos 5 minutos, doctora, que Sofía Trejo nos puedas contar acerca de toda esta experiencia que tienes, lo que te ha llevado a profundizar sobre este tema y por qué crees que es importante hablar de la interseccionalidad de la inteligencia artificial feminista. Pues no voy a hacer aquí una lista exhaustiva porque obviamente la interseccionalidad y la perspectiva de género es transversal a todos, ¿no? Entonces escogí algunos elementos que me parece que son importantes. Entonces, uno, como también ya apuntaron antes, son los datos, ¿no? Entonces, en los datos es muy importante entender cómo los datos codifican las diversas identidades, ¿no? Y esto es importante porque hay veces que hacen visibles o invisibles ciertas identidades, ¿no? Y esto es, por ejemplo, podría ser por la inclusión o la omisión de variables como raza, género, edad, pues depende del contexto que sea relevante, ¿no? Y algo que quería decir que es muy importante es que cuando se habla de inteligencia artificial y la inclusión de estas variables, en muchas veces no es en realidad que necesitemos esto o no deberían ser usadas explícitamente para entrenar los sistemas, pero sí es muy importante para que cuando los validemos sepamos si hay grupos específicos que, por ejemplo, están siendo discriminados o que están siendo impactados tanto favorecer como pues desfavorecer, ¿no? Después otro elemento que es muy importante, que creo que pocas veces es problematizado mucho más a fondo, tiene que ver con los algoritmos. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial pues no solo necesitan datos, sino que usan algoritmos, que lo pueden pensar como las instrucciones de cómo es que los sistemas van a encontrar los patrones en los datos que van a usar para hacer las predicciones. Entonces, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo se encuentran estos patrones? Codifica distintas interpretaciones de la justicia, por ejemplo. Entonces, se sabe que no pueden cumplir estos algoritmos simultáneamente distintas conceptualizaciones de la justicia. Entonces, es importante que pensemos sobre cuáles en realidad son las visiones de justicia que nos gustaría que reflejaran los algoritmos, sobre todo porque estas codificaciones van a impactar de forma diferenciada a diferentes grupos. En general, lo que se ha visto es que los impactos negativos tienden a estar concentrados en las mujeres. Y entonces yo por eso abogo bastante, porque si hablan mucho en general sobre los datos, que es un problema fundamental, pero hay otros elementos que es muy importante problematizar, incluidos los algoritmos. Después, otra cosa que también ya se había mencionado, yo creo que a mí me va a ayudar mucho que Paola, siento que ya mencionó muchos de estos temas en su plática, es quienes participan en el desarrollo de esta tecnología y eventualmente también quienes tienen poder y agencia en las distintas etapas del ciclo de vida. Actualmente lo que vemos es que este campo está dominado por hombres blancos, sobre todo del norte global y también en China, pero algo que también es muy importante es que también se nos hace pensar que las mujeres, la grafiquita es como que somos pocas pero que estamos creciendo, y en realidad es muy importante visibilizar el hecho de que esto no ha sido así. Las mujeres han sido excluidas y discriminadas en un campo donde hubo un momento que era considerado como un trabajo de secretarias,
porque había que enchufar muchos cables y hacer muchas cosas. Entonces ese era como un trabajo donde había muchas mujeres en cómputo antes y han sido reemplazadas y los porcentajes de mujeres en muchos casos han caído. Entonces no es que la gráfica es que solo vamos mejorando, sino que ha habido una exclusión sistémica. Después, otra cosa que me parece importante en términos de interseccionalidad es pensar en los impactos que tienen estos sistemas, ¿no? O sea, no solo quienes están viendo discriminadas, sino a quienes están favoreciendo. Y esto es muy importante porque en realidad la mayoría de las técnicas de inteligencia artificial de alguna manera están diseñadas para optimizar patrones que se encuentran. Entonces, esto quiere decir que muchas veces lo que tienden a hacer es ampliar las brechas de desigualdad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cómo se usan y para qué se usan estas herramientas. Eso era un poquito con lo que quería empezar.